Bien, hoy es el último domingo, el último día del Señor de este 2020, que yo creo será difícil olvidarlo. O sea, creo que no lo vamos a olvidar, ¿no? Y en los libros de historia, dentro de 100 años o 200 años, posiblemente aún se siga recordando este 2020, pero yo quiero que recordemos el 2020 no tanto relacionado con el tema de la pandemia, sino que quiero que lo recordemos a la luz de las sagradas escrituras. Y siempre que nos aproximamos al finalizar un año y al comienzo de un nuevo año, bueno, tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios, porque nos concedió 12 meses. Bueno, ya estamos por terminar 12 meses más en los cuales hemos vivido una serie de experiencias agradables, desagradables, pero la vida continúa su curso. Y ahora, si Dios quiere, viviremos posiblemente 12 meses más. Pero ¿de qué forma vamos a vivirlo? Y eso es en lo que quisiera que nos enfocáramos hoy, una mirada retrospectiva y a la misma vez en perspectiva. Y con este fin les ruego ir a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a hacer la lectura desde el verso 12 hasta el verso 16. Desde el verso 12 al 16 dice: Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca nieve, lana como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Invoquemos el nombre de nuestro Dios para que sea Él bendiciéndonos a través de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por darnos la oportunidad de ver y experimentar este último día del Señor del 2020. Yo te ruego, Señor, que a la misma vez tu misericordia aún sea más grande y tu gracia se refleje con más fulgor hoy, concediéndonos ser alimentados por tu palabra, llevándonos a hacer siempre esa mirada retrospectiva, introspectiva, Señor, que nos permita evaluar a la luz de tu palabra todo lo que ha pasado con nuestras vidas en este 2020, pero a la misma vez poniendo la fe y la esperanza en ti para enfrentar y recibir el nuevo año, el 2021. Danos de tu gracia, te lo ruego, danos de tu espíritu y ministra nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Bien, como yo les decía, yo creo que siempre que finalizamos un año y que vamos a enfrentar el próximo, debemos preguntarnos de qué manera lo vivimos, de qué manera vivimos el 2021 y de qué manera vamos a vivir el 2021. Porque realmente, cuando uno tiene un enfoque optimista, elevado, de esos nuevos 12 meses que vamos a estar viviendo, para que yo pueda enfrentarlo como Dios quiere que lo enfrenta, es necesario siempre que yo pueda hacerme una pregunta. Tal vez
la pregunta más importante que se pueda hacer el ser humano. ¿Viví este tiempo conforme al propósito por el cual me creó Dios? ¿Viví el 2020 conforme al propósito para el cual Dios me puso en la tierra? ¿Viviré conforme al propósito por el cual Dios me ha puesto en la tierra el 2021? Pero entonces hay que preguntarnos, ¿cuál es ese fin? ¿Cuál es ese propósito por el cual Dios me creó y por el cual Dios me puso en la tierra y me permitió vivir el 2020? ¿Cuál es la respuesta que la Biblia da? Bueno, la respuesta que la Biblia da se condensa de una forma muy particular en el Catecismo Menor, cuando se pregunta ¿cuál es el fin principal por el cual Dios creó al ser humano? Y la respuesta es: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Así que Dios le permitió que usted viviera el 2020 para que glorificara a Dios y gozara para Él por siempre. Y Dios le permitirá, posiblemente, Dios quiera que sí, que usted viva el 2021 para que glorifique a Dios y goce de Él por siempre. El apóstol dijo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 31, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y en Isaías 43 versículo 7, Dios dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Así que vuelvo a insistir, la pregunta que debemos hacernos en estos días, finalizando el 2020, es: ¿crecí este año en el propósito de glorificar a Dios y gozar de Él por siempre? Eso es lo más importante. No es tanto si creciste económicamente, no digo que esté mal. No me refiero a si creciste profesionalmente, no digo que esté mal. No me refiero a eso. La principal pregunta es: ¿cumplí con el propósito por el cual Dios me permitió vivir el 2020? Ahora, para que no haya un análisis ambiguo, vamos a preguntarnos, bueno, ¿cómo sé yo si crecí en el propósito ese? O sea, ¿cómo mido? ¿Cuál es la regla para que yo mida o determine si crecí o no crecí, si viví con ese propósito de glorificar a Dios? Y yo creo que Pablo nos da la respuesta en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, cuando él dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo tanto, la pregunta que nos debemos hacer es: ¿cuánto crecí en el conocimiento de Cristo en el año 2020? ¿Cuánto crecí? ¿Cuánto tiempo le dedicamos en este 2020 a contemplar la gloria de Cristo? ¿Cuánto crecimos en la imagen de la gloria de Cristo? ¿Cuánto más estamos reflejando el carácter de la gloria de Cristo en nuestras vidas? Y esta es la razón por la cual creo yo que Apocalipsis capítulo 1, desde el verso 16, nos pueden ayudar a meditar en este asunto fundamental. Y creo que aquí Juan, al contarnos la visión que tuvo de Cristo, nos da algunos principios esenciales por los cuales revisar todo lo que pasó con nuestras vidas en el 2020 y a la misma vez proyectarnos
hasta el 2021. Es decir, que el año 2021 sea un tiempo para crecer en el conocimiento de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y en la medida en la cual crecemos en el conocimiento de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, creceremos en el propósito de vivir para su gloria, un propósito que debe tener cada uno de los miembros y asistentes de la gracia de Dios, un propósito colectivo que debe tener toda la congregación. Así que hoy vamos a estar viendo un año nuevo mirando a Jesucristo, la visión de Juan en Apocalipsis. Y nos vamos a enfocar en tres aspectos centrales. Versículos 9 al 10. La visión de un exiliado por causa de Cristo. Versículo 11, la visión escrita para bien de la iglesia de Cristo. Y versículos 12 al 16, la visión que Juan tuvo de Cristo. Así que empecemos con nuestro primer aspecto, la visión de un exiliado por causa de Cristo. Miren lo que dicen los versos 9 y 10. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Así que Juan nos dice que él estaba expatriado, exiliado, ¿por causa de qué? De la palabra de Dios, es decir, del Evangelio y el testimonio de Jesucristo. Que Jesús fue tan real y tan precioso para el apóstol Juan que él prefería ser exiliado a un sitio árido y solo en vez de dejar de hablar de Cristo. Que Cristo era lo más importante para él. Y esto no es extraño. Recordemos que Juan, incluso durante el ministerio de Cristo, fue uno de los apóstoles más cercanos al Salvador. Él compartió con Cristo momentos especiales, íntimos, que la mayoría de los 12 no lo compartió. Juan realmente se dedicó a contemplar a Cristo. Bueno, no sé si recuerdan, pero Juan fue uno de los 3 que acompañó a Cristo en ese momento de angustia suprema, dolor y aflicción, cuando se aproximaba a la cruz. Juan fue uno de los que vio cómo Cristo se conmovía delante del Padre, lloraba delante de él y sudaba como grandes gotas de sangre en Getsemaní. Mateo capítulo 26, verso 37 dice: y tomando Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan, que eran los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Así que Cristo solo seleccionaba a estos 3 como ese círculo más cercano, más especial, ese círculo que lo conocía más. Y Cristo les mostró de una forma especial esa gloria que le caracteriza a él. Esa es la razón por la cual luego, cuando Cristo instituye la cena en la noche de Pascua, y él dice que alguien lo va a entregar, y los apóstoles se angustian y ellos dicen: pero ¿quién va a ser posible entre nosotros los 12 que entrega a nuestro maestro? Y la Biblia nos dice que Juan estaba recostado como un niño en el pecho de Cristo. Y entonces él
le preguntó: Señor, ¿quién es? ¿Quién es el que te va a entregar? Realmente Juan conocía de cerca quién era él, tanto que en Juan capítulo 13 versículo 23 se dice de Juan: y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba. Y cuando dice amaba, es que tenía una comunión íntima muy cercana. Juan estaba acostumbrado a contemplar a Cristo. Incluso en el monte de la transfiguración, cuando Cristo muestra su gloria, la gloria que tendría una vez resucitara y ascendiera a los cielos y recibiera el reino del Padre, Cristo se anticipa y le muestra esta gloria. Y dentro de los tres que tuvieron este privilegio tan especial estaba Juan. Es lo que nos dice Marcos 9:2. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y ahora Cristo, en esa intimidad tan especial que tenía con Juan, cuando Juan estaba exiliado por causa de él, decide mostrársele una vez más por medio de una visión. Y Cristo le da una visión a Juan de la gloria de él, de la gloria que él tiene actualmente en los cielos. Y Cristo le da la visión no solamente pensando en Juan, sino pensando en las 7 iglesias principales que se mencionan aquí, y también pensando en nosotros. Nosotros necesitamos que en el 2021 crezcamos en esa visión de la gloria de Cristo. Y Juan nos dice que él tuvo la visión, ¿qué día? El día del Señor. ¿A qué se refiere la Biblia con el día del Señor? ¿A qué llamaban los cristianos el día del Señor? Le llamaban así al primer día de la semana. ¿Por qué razón? Porque el primer día de la semana Cristo se levantó victorioso de la tumba, y la iglesia apostólica entonces guardaba el Sabbat, o el día de reposo, o el sábado, no el séptimo día, sino el primer día de la semana. Tanto que ya desde ese tiempo le empezaron a llamar, como luego se le iba a decir en latín, domingo. Domingo, precisamente lo que significa es eso, el día del Señor. Y Juan, como todos los cristianos de su tiempo, estaba en sintonía con el Espíritu Santo en ese día santo. No se podía congregar, estaba en el exilio, pero a pesar de que no se podía congregar, él guardaba ese día santo. No lo usó para salir de paseo y ver las rocas del lado sur de la isla. No. Ese día era el día del Señor, y aunque estaba solo y no había un pastor o un hermano que estuviera vigilando si lo guardaba o no, él era responsable en este día, y entonces estaba guardándolo en comunión con el Espíritu Santo. Y su comunión fue tan estrecha que en el verso 10 se nos dice que estando en esa comunión con el Señor, con su vista cerrada, de pronto escucha a sus espaldas una voz como de trompeta. Es decir, una voz estruendosa. Y esa voz era la voz de Cristo. Y en el verso 11, el Señor le sigue hablando a Juan y le dice: Juan, te voy a dar una orden. Todo lo que veas y escuches en esta visión, te mando que lo escribas, porque esta visión no solamente es para ti, sino también para la iglesia de todos
los tiempos. Y esto nos lleva a nuestro segundo aspecto que nos deja ver Juan aquí. La visión escrita para bien de la iglesia de Cristo. Miren lo que dice en el verso 11. Y oí una voz de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bueno, de seguro que Juan, cuando Jesús, el alfa y la omega, el principio y el fin, le dice: escribe todo lo que ves y oyes. Bueno, escribir lo que escuchaba era fácil, pero escribir o describir la gloria que estaba viendo de Cristo que se le apareció en la visión no iba a ser un asunto fácil. No obstante, Jesús le ordena que escriba y describa lo que él está viendo, porque Cristo sabe que el Espíritu Santo le iba a dar la capacidad a Juan para darnos una transcripción fiel, una descripción fiel de lo que Cristo le estaba mostrándolos. Pregunto, ¿por qué Jesús le ordena a Juan que escriba la visión? Bueno, porque Cristo no se le iba a presentar así a todos y cada uno de los cristianos. Esa fue una visión exclusiva para Juan, y Cristo le ordena que la escriba y le mande eso a las 7 iglesias y en consecuencia a todas las iglesias de Cristo, porque Cristo se nos quiere presentar a través de su palabra. Cristo quiere que contemplemos su gloria por medio de su palabra. Juan recibe la visión de Cristo y nosotros vemos la visión de Cristo por medio de lo que él escribió. Ahora, ¿significa esto entonces que Cristo es distante e impersonal de los cristianos aparte de Juan? No. Cuando Cristo ordena que se escriba la profecía y que se mande a cada una de las iglesias, es porque Cristo desea venir a la iglesia y al cristiano a través de su palabra. Esa es la voluntad de Cristo. Él quiere que lo busquemos a través de la palabra escrita. Él quiere que lo conozcamos a través de la palabra escrita. Él quiere que seamos transformados a la imagen de Él, contemplándolo por medio de la palabra escrita. Esa es la razón por la cual Dios mandó a los hombres inspirados por el Espíritu Santo a que escribieran lo que el Espíritu Santo quiso que ellos escribieran para nuestro bien. Hoy día no necesitamos tener una visión extática de Cristo. A Él lo vemos por medio de lo que Juan y la Biblia nos describe. Y esto nos lleva a nuestro tercer y final aspecto. La visión que tuvo Juan de Cristo, que es la que quiero, en la que deseo centrarme y la que le ruego a Dios que nos conceda verla una y otra vez. Y esa es una ventaja. Juan tuvo esa visión una sola vez. Nosotros podemos ver la visión de Juan cuantas veces querramos. Cuantas veces desee yo estar viendo y contemplando la gloria de Cristo, puedo ir a Apocalipsis capítulo 1 y tendré nuevamente esa gloriosa experiencia que tuvo Juan. Y cuánto más si lo hacemos en el día en el cual Cristo se le apareció a Juan, es decir, en el día del Señor. Versos 12 al 16. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre,
vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. No nos vamos a concentrar en cada uno de los detalles que Juan vio de Cristo, sino solo en unos 5 o 6. Lo primero que ve Juan de Cristo aquí, cuando él dice: yo soy el alfa y la omega, es decir, el principio y el fin, el principio de todo lo que existe y el fin por el cual Dios creó absolutamente todo. Yo soy el centro de la historia. Yo soy el centro de la historia humana. Lo primero que Juan ve de este Cristo es que Él está parado en medio de las iglesias. Dice que Él vio, cuando mira quién es el que está hablando con esa voz de trompeta, Él ve que es Cristo quien está en medio de 7 candeleros. ¿Qué significa esto? Eso está en el verso 20. Miren en el verso 20. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, Juan contempla, Cristo se le presenta a Juan como aquel que está parado en medio de las iglesias. El verbo, el logos encarnado, el alfa y la omega, el principio y el fin, se presenta parado en medio de las iglesias. Miren en el verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba, y vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 el Hijo del Hombre. ¿Esto qué nos muestra? Bueno, que Cristo, hermanos, Cristo a través del Espíritu Santo visita y está siempre en medio de las iglesias. Es decir, Jesús está en medio nuestro. Él está aquí hoy. No lo estamos viendo, pero la visión que le mostró a Juan lo que nos muestra es que Jesús está en medio de su pueblo. Él está aquí hoy. Él visita cada iglesia. Cristo supervisa cada iglesia. Cristo enciende las llamas cuando están a punto de apagarse. Cristo limpia las lámparas. Cristo las llena de aceite. Cristo está dando vitalidad a la iglesia. Hermano, ¿tú crees eso? Bueno, si tú crees eso, qué rico que lo creas, porque es cierto. ¿De cuántos privilegios nos perdemos cuando nosotros dejamos de congregarnos en el día del Señor? ¿Qué día fue el día en el cual Juan recibió la visión que Jesús estaba parado en medio de las iglesias? El domingo, el día del Señor. Él está siempre, pero en su día, en el día santo, en el día en el cual resucitó, Jesús se complace en visitar a sus iglesias. Y el privilegio más grande que tenemos como cristianos hoy aquí no es ver a mi amigo del alma, no es ver al pastor que más prefiero de los 3, no. El privilegio más grande que tenemos en este momento
es que Cristo está en medio nuestro, aquí, paseándose entre nosotros. Pero quiero que observemos algo más. Juan ve a Jesús como un hijo del hombre, como un hijo del hombre, dice él. Bueno, este fue uno de los títulos preferidos de Cristo cuando estuvo en la tierra. Él casi siempre se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Y esta descripción, el Hijo del Hombre, no está hablando esencialmente o principalmente de su naturaleza humana, como puede pensar uno. Hay algunos pasajes en la Biblia en los cuales Hijo del Hombre resalta la humanidad de Jesús, pero esencialmente esta descripción resalta más bien su divinidad. ¿Por qué? Porque esto fue lo que vio Daniel en el capítulo 7, versículo 13 y 14. Daniel 7, 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que Hijo del Hombre resalta la autoridad soberana que ha recibido el Hijo de Dios sobre el cielo y sobre la tierra, sobre ángeles y sobre todo lo que existe en el mundo material. Él es el Dios hombre que conquistó la muerte, conquistó el infierno, venció a Satanás, dio la provisión perfecta para el problema del pecado humano. De manera que cuando Jesús se le presenta a Juan como aquel que está en medio de las iglesias, Jesús se presenta como ese Hijo del Hombre que vio Daniel, que tiene autoridad sobre todo lo que existe. Bueno, y esto nos debe llevar a pensar, aquel que está hoy aquí en medio nuestro por el Espíritu Santo, aquel que recibe la adoración de su pueblo hoy por medio del Espíritu Santo, aquel que está aquí bendiciendo los corazones de los que prestan atención. Esta palabra que estoy dando es aquel que recibió toda autoridad de parte del anciano de días, del Padre, para que reine sobre todo el mundo, incluyendo sobre el diablo, con el fin de cumplir su propósito redentor, salvador, santificador y glorificador en la iglesia. Sí, el apóstol Pablo nos dice que Cristo recibió esta autoridad del Padre para bendecir a la iglesia, para bendecirte a ti y para bendecirme a mí. Miren lo que dice Juan en Efesios capítulo 1, versos 20 al 23. Dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, Hijo del Hombre, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermano, ¿viste así a Cristo en el 2020? ¿Lo viste como el Rey del mundo, trabajando para el bien de tu alma, para que vivas para su gloria?
Si no vivimos con esa conciencia el 2020, entonces que el 2021 sea el caso, que sí podamos contemplarlo. Y cuando lo contemplamos como el Hijo del Hombre, el que gobierna por sobre todo, el que guía todas las cosas para el bien de su pueblo, entonces no tendremos miedos, no tendremos temores. Tendremos la seguridad de que toda adversidad que venga en el 2021, todo reto que nos ofrezca, incluso si hemos de partir de esta tierra, sabemos que Él es el Rey, que Él es el Rey de todo, que Él tiene el poder para guiarnos seguramente a las mansiones celestiales, que no nos vamos a perder nunca. Un tercer aspecto que ve Juan sobre Cristo es que estaba vestido con una capa larga y ceñido con una faja. Dice que Él estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. La palabra griega que se está usando aquí para ropa larga o capa larga no se encuentra en el resto del Nuevo Testamento, pero sí se encuentra en el Antiguo Testamento griego para referirse al manto que usaba el sumo sacerdote, especialmente en el gran día de la expiación. ¿A qué apunta entonces esta visión de Cristo? ¿Cómo debe verlo la iglesia? Debe verlo como el gran sumo sacerdote. El gran sumo sacerdote que intercede por su pueblo delante del Padre. Pero observemos algo más. Tenía una banda de oro. No como la del sacerdote que iba en la cintura, sino que la banda iba en el pecho. ¿Qué significa la banda de oro en el pecho? ¿Quiénes se la ponían? Los reyes. Entonces Jesús está presentándose delante de Juan, de las 7 iglesias y de nosotros hoy, como el gran sumo sacerdote, pero que nada tiene que ver con los sacerdotes del templo judaico. No, este es un sacerdote sublime, excelso. Es un sacerdocio real. Es un sacerdocio real. De manera que el que está parado hoy en medio de la iglesia y estará parado en medio nuestro cada día del Señor del 2021 es el gran, excelso, sublime y real sumo sacerdote, Hijo del Hombre, que gobierna el mundo para el bien de la iglesia y que como gran sumo sacerdote intercede por la misma. No solo esto, sino que Él presentó su propia sangre para ser un sumo sacerdote eficaz, no con sangre ajena, como dice Hebreos. En el versículo 5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hermano, ¿pecaste en el 2020? Yo creo que sí. ¿Vas a pecar en el 2021? Seguro que sí. ¿A qué te invita esta visión de Juan? Que cuando peques y vengas al culto en el día santo y tu conciencia empieza a martirizarte, y está bien, la conciencia tiene que herirnos a causa de nuestro pecado, pero a la misma vez el acusador venga y dice: pecador, ¿cómo te atreves a entrar al lugar donde se congregan los santos? Pecador, ¿cómo te vas a atrever a cantar salmos
para el Dios Santo. Pecador, ¿cómo te vas a atrever a participar de la cena? Huye de aquí, está sucio. Entonces tú recordarás la visión de Juan y vas a decirle a tu alma: sí, he pecado gravemente y no soy digno de estar de la presencia de Dios. Pero aquí en el templo, en el culto, está el gran y real sumo sacerdote, el cual derramó su sangre para limpiarme de todos mis pecados, y entonces le confieso mi maldad. Soy limpio de mi pecado. Cristo me viste con ropas nuevas y podré adorarlo con sinceridad. Que veamos así a Cristo en el nuevo año. Y luego Juan nos dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana y blancos como la nieve. Quiero resaltar solo dos aspectos porque ya se nos está yendo el tiempo. ¿Dónde más se tuvo una visión celestial de alguien que tenía sus cabellos blancos como la lana o la nieve? En Daniel capítulo 7. Miren lo que pasa en Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. ¿Qué nos muestra esto? ¿Qué otra cosa debemos ver de nuestro Cristo en este 2021? Que Él es Dios. Juan dice que ve a Dios el Padre como un anciano con su cabello canoso, blanco como la nieve. Y luego Juan dice que ve al Hijo del Hombre también con su cabello blanco como la nieve. Él es Dios. Y un segundo aspecto que quiero que observemos es, en la Biblia y en la cultura, no en la de hoy día, hasta hace unos 30 años, hasta que inventaron la tintura para el cabello, ¿qué significaban las canas? ¿Cuál era la connotación de las canas? Sabiduría, conocimiento, una persona que tenía una gran experiencia. Cuando Juan ve al Hijo del Hombre, a Cristo, con su cabello totalmente canoso, Cristo, al presentarse así, Él se describe a sí mismo como un hombre muy, pero muy sabio. Sabio porque Él es Dios y sabio por esos años eternos que Él tiene. Nuestro Rey es un Rey sabio. Lastimosamente, estamos en una generación banal, sensual, que admira más a aquellas personas que logran mantener la juventud de sus cuerpos y ocultando las canas de su cabeza. No digo, hermanas, no me vayan a malinterpretar, no estoy diciendo que es pecado que se pinten el pelo. Pero sí estoy diciendo que eso forma parte de esta generación que ya no admira las canas. Ya no admira las canas, ya no se admira la sabia vejez. Dios mismo mandó en Levítico 19:32: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Delante de las canas vas a respetarlos. ¿Por qué? Porque son personas que por las muchas cosas que han
experimentado en su vida son sabios, o por lo menos son más que el joven. Pero luego Juan ve otro aspecto más, y es que él tenía ojos como llama de fuego. Ojos como llama de fuego. Es decir, el Hijo del Hombre era un anciano con su cabello totalmente lleno de canas. Pero la vejez no nos gusta. ¿Por qué? Bueno, no nos gusta porque la vejez implica que pierdo la capacidad para ver bien, la capacidad para escuchar bien, que cada paso que doy es posible que me duela. Bueno, la vejez trae esto no por la vejez misma, sino a causa de que estamos en un mundo caído. Pero cuando el Hijo del Hombre se presenta como alguien de muchos años, canoso, Juan dice que vio sus ojos como de fuego, es decir, su vista era como la de un joven. Era como un anciano, pero con la fuerza de un joven. Yo creo que así vamos a hacer en la nueva tierra y el nuevo cielo. Posiblemente vamos a ser como Cristo en el sentido de que vamos a ser personas maduras, como viejos, pero con la fuerza de un joven. Y dice Juan que vio sus ojos como llama de fuego. Es decir, la vista del que está parado en medio nuestro es una vista que todo lo ve. No es un ojo desgastado. Aquel que planea y que ve nuestro futuro en el 2021 no es alguien al cual se le pasen desapercibido algunas cosas. No, su vista es penetrante, joven, llena de fuerzas. Y los planes que Él tiene para ti y para mí y para nosotros como iglesia en el 2021 son planes que Él los pudo ver y diseñar de una forma perfecta. De manera que en el 2021, cuando tengas que enfrentarte con muchos desaciertos, con decisiones que no sabes por dónde ir, recuerda que el que está en medio de la iglesia es el anciano de días, el sabio. Tú no eres sabio, Él es sabio. Entonces lo buscarás. Buscarás la sabiduría de Él. Y cuando no sabes por dónde ir, o el 2021 posiblemente trajo adversidades más grandes que la del 2020, entonces tú podrás decir: gracias, Alfa y Omega, principio y fin. Gracias, Hijo del Hombre, sumo sacerdote, rey y dueño del mundo, que estás parado en medio de la iglesia, porque yo no sé cuál es el propósito que esta adversidad tiene en mi vida, pero tú eres aquel que tiene ojos como llama de fuego, que todo lo ves y tú puedes ver cuál es el fin último de esto. Y lo único que quiero, oh Señor, Hijo del Hombre, es que yo pueda continuar contemplando tu gloria y que yo pueda crecer a la imagen de tu gloria a pesar de todas las cosas que vengan contra mí. Hermanos, si abordamos así el 2021, de seguro, al finalizar en diciembre, vamos a estar llenos de un sincero agradecimiento con nuestro Rey, porque vamos a tener algo de satisfacción por el Espíritu Santo de que no perdimos el tiempo, que vivimos para el propósito principal de nuestras vidas. ¿Qué es cuál? Y termino aquí: vivir para su gloria y gozar de Él para siempre. Oremos.
Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por esta palabra que nos has dado hoy. Permítenos, Señor, hacer una revisión de lo que ha sido nuestras vidas en este 2020. Oh Padre, es muy posible que al revisar a la luz de esta visión de Juan encontremos que no te miramos así, que crecimos poco en la contemplación de tu gloria. Señor, que el pecado y los afanes de esta vida nos atraparon tanto que ni siquiera aprovechamos cada uno de los días del Señor del 2020 para escuchar tu palabra. Oh, desperdiciamos muchos domingos, los dedicamos a otras cosas. Incluso aprovechamos la pandemia, la cuarentena estricta, para dejar de dedicar este día para las cosas santas. Y nos dedicamos a otras cosas. Nadie nos estaba viendo, el pastor no nos estaba viendo, los hermanos no nos estaban viendo. Y en vez de hacer como hizo Juan, estar en el Espíritu en este día, lo dedicamos para la carne, lo dedicamos para lo banal. Oh Dios, tal vez este examen no nos vaya muy bien, pero yo te ruego que por tu gracia y tu palabra explicada hoy nos concedas asumir como un nuevo reto para crecer en Cristo en el 2021. Bendícenos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.